Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a esta reunión. ¿Ya? A ver, vamos a hacer primero un repaso rápido, ¿sí? De lo que es la gramática, ¿sí? Recuerde, sí, me imagino que hay personas nuevas que están acá. Vamos a compartir ya vamos a compartir, ya listo. Como usted puede ver, yo les había compartido este enlace, ¿sí? Este enlace les vuelvo a compartir para las personas que son nuevas. Listo. Tenemos este enlace. En este enlace ustedes pueden encontrar muchos ejercicios de lo que es gramática. ¿Ya? Gramática, tenemos A2 Grammar Topics, ¿sí? Mire, a temas de gramática A2, ¿ya? De la gramática A2. Sí, la última vez habíamos visto adjectives, sí. Hoy creo que podríamos ver algo un poquito más de gramática, ¿sí? Para las personas que deseen igual ver un poquito más de gramática. Y mire, empecemos aquí, mire, por ejemplo, con gerundios, ¿sí? Entonces, gerunds and infinitives, ¿sí? Gerundios e infinitivos. Entonces, mire, there are 10 questions in this quiz. Read the grammar explanation below, answer the question, ¿ya? In which sentence can you write having? ¿En qué, sí, oración puede usted escribir having? ¿Ya? ¿En cuál de estas tres oraciones? Having, ¿sí? Y hay un error, ¿no? Común, hay un error común generalizado que eh, nos han enseñado desde pequeños, ¿sí? Que nos han enseñado desde pequeños y nos dicen que esta palabra, ¿sí? Esta palabra significa teniendo, ¿sí? Dicen, verá, como termina en ing, significa teniendo, ¿ya? Porque have, el verbo original, el verbo have es el verbo tener, ¿ya? Mire, have, ¿ya? Tener, ¿sí? Entonces, have, tener, having, teniendo, ¿sí? Pero no siempre significa teniendo, ¿sí? No, no, ese es un error. Es una situación que nos han hecho creer que siempre having significa teniendo, pero les vuelvo y repito, en algunas ocasiones, sí, having, esta palabra having también significa tener, sí, también significa tener, ¿ya? Mucho tiene que ver el contexto, sí, el contexto, ¿ya? Entonces, mire, por ejemplo, having children will change your life. Mire, tener niños cambiará tu vida, por ejemplo. I stopped work having a cup of coffee. Me detuve en el trabajo eh, para tomar una taza de café. Number three, Fiona decided having a shower after dinner. ¿Ya? Entonces, mire, Fiona decidió having a shower. No puedo decir teniendo un baño después de la cena, ¿ya? Sino que dice, Fiona decidió tomar una ducha. Mire, incluso hasta el, el significado cambia un poquito, sí cambia un poquito. Pero, bueno, como yo les había dicho, sí, mire, vamos a marcar la primera y la primera es la correcta. Having children will change your life. Tener niños cambiará tu vida, ¿sí? Tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque having no siempre significa teniendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco de lo que es gerunds and infinitives. Mire,
Use. Number one, a gerund is a verb in its ing form used as a noun. ¿Ya? Mire, entonces, esto es importantísimo que usted entienda que un gerundio, el gerundio, dice, es un verbo en su forma ing, ¿sí? En su forma ing, ¿ya? Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenemos el verbo eat, ¿ya? Ahí está el eat. Gerundio, eating. ¿Ah? Going, ¿ya? El infinitivo es go, el gerundio es going. Seeing, ¿sí? Ese es el gerundio, el infinitivo es see. ¿Ya? Entonces, mire, eat, go, and see. ¿Ya? Eat, go, and see. Comer, el primero, comer. Este es comer. Go, ir, see, ver. ¿Ya? Y le repito, eating no siempre va a significar comiendo. Going no siempre va a significar yendo. Y la palabra seeing no siempre va a significar viendo. ¿Ya? No siempre. ¿Sí? Sino que cuando se utiliza como un sustantivo, ¿sí? Cuando se utiliza como sustantivo, como acá, mire abajo, smoking is bad for you. Smoking, smoking viene del verbo smoke, smoke, ¿ya? Fumar, ¿sí? ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que nos dice, sí? ¿Qué es lo que nos dice? Mire, que hay que usarlo como un sustantivo, smoking, ¿sí? Fumando no puede ser. Mire, fumando es malo para tu salud. No tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, smoking viene del verbo smoke y dice aquí fumar. Mire, a pesar de que tiene el ing, ¿sí? A pesar de que tiene el ing, la palabra smoking en este caso significa fumar. Fumar es malo para tu salud. ¿Ya? Cuando un gerundio, sí, cuando un gerundio significa comiendo, yendo, viendo, cuando funciona como verbo. Entonces, mire, por ejemplo, digo yo, I am eating, ¿ya? I am eating. Mire, yo, I am, yo estoy. Eating, comiendo. I am eating, comiendo. ¿Sí? Yo estoy comiendo. Mire, en este caso, aquí sí, en este caso, la palabra eating significa comiendo. ¿Por qué? Porque viene del verbo eat, que es comer. Viene del verbo eat, que es comer. Uy, ¿ya? Eat, que es comer. Y, ¿sí? Funciona aquí como un verbo. ¿Ya? Aquí sí como un verbo. Entonces, ahí sí tiene ese significado que yo le digo que se transforma en ando, endo en el español. Comiendo. Yo estoy comiendo. ¿Ya? Por lo demás, volviendo a lo que decía antes, no siempre un gerundio tiene ese significado. ¿Ya? Mire, quiero que se fije bien. Gerunds are used. Sí, gerunds are used as the subject of a sentence. ¿Ya? Los gerundios son utilizados como el sujeto de una oración. Mire, entonces puede ser el sujeto de una oración. ¿Ya? Mire. Y mantenemos la estructura de las oraciones en inglés. Sujeto, verbo, complemento. ¿Sí? Para las personas que no lo sepan, ¿sí? Por lo general, no siempre, sí por lo general, ¿sí? Las oraciones en inglés tienen un sujeto, un verbo y un complemento, ¿ya? Un sujeto, un verbo y un complemento, ¿ya? En este caso, el sujeto no es una persona, no es un animal, ¿sí? Sino que es una acción en este caso, mire. Es una acción, ¿ya? Y dice, smoking is bad for you, ¿ya? Es el fumar es malo para tu salud, ¿ya? ¿Cuándo también se le puede utilizar a este gerundio? Al gerundio se lo utiliza después de algunos verbos. Estamos aquí en la parte B. Ya, entonces, mire, digo, I like, mire, I like, a mí me gusta, ¿sí? Cuando yo quiero poner otro verbo después del verbo gustar, ¿sí? A mí me gusta comer, por ejemplo, a mí me gusta jugar, a mí me gusta eh, viajar. Mire, a pesar de que terminan en ar, er, ir los verbos en español, en inglés, ¿sí? En inglés, quiero que se fije bien. Mire, aquí en esta parte donde dice cooking,
cooking, aquí este verbo cooking. Mire, cook es el verbo cocinar, ¿ya? Ese es el verbo cocinar, el verbo cook. Sin embargo, no puedo escribir I like cook, ¿sí? No puede estar esta oración así, mire. I like cook, ¿ya? Sí, eso no está bien escrito. Sí, tal vez, como yo siempre digo, tal vez, y no digamos tanto tal vez, una persona angloparlante, ¿sí? Un gringo, como les decimos nosotros, le va a entender. I like cook. Si usted le dice, le va a entender. Pero en un examen de acreditación, esto no está bien, ¿ya? ¿Por qué? Vuelvo y repito. Estamos hablando de los gerundios, ¿sí? Y cuando yo quiero poner dos verbos seguidos, ¿sí? Si yo tengo como primer verbo, por ejemplo, el verbo like, el segundo verbo debe estar en ing, ¿ya? Y no solamente sucede esto con el verbo like, sino con el verbo like, hate, enjoy, quit, suggest, dislike, and deny, por ejemplo, ¿ya? Mire, luego de estos verbos que usted ve, sí, luego de estos verbos que usted está viendo aquí, ¿sí? El siguiente verbo, a pesar de que en español suena como un infinitivo, en el español suena como un infinitivo, en el inglés debe estar en su forma gerundio, ¿ya? Mire, I enjoy, yo disfruto, I enjoy, mire, aquí está el verbo enjoy. Luego del verbo enjoy, el verbo, aquí tenemos pescar. Mire, en español suena pescar, termina en ar, sí, como le digo, puede terminar en ar, ir en español, sin embargo, en inglés, sí, existe esta situación de que el verbo debe terminar en ing, ¿ya? Y vuelvo y repito, no se confunda, no significa I enjoy fishing, no significa yo disfruto pescando, o I like cooking, a mí me gusta cocinando. O sea, no, mire, si usted le traduce, no tiene ningún sentido. Sí, no hay sentido aquí, ¿ya? Sí, esta palabrita, a pesar de que termina en ing, significa cocinar. Esta palabrita, a pesar de que termina en ing, significa pescar, ¿ya? Esas son reglas gramaticales que hay que saber. Entonces, si usted se topa con alguno de estos verbos y le dice complete con otro verbo al lado, usted va a saber que el verbo de al lado debe terminar en ing, ¿ya? Eso es bien importante saber en las pruebas. ¿Por qué? Porque en estas pruebas siempre le ponen este tipo eh, de, 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 de ejercicio, ya este tipo de ejercicio, ¿ya? A ver, dice aquí, vamos con el siguiente. A good learner's dictionary will tell you whether a verb is followed by a gerund or not, ¿sí? Mire, si un diccionario bueno, le dirá a usted si un verbo es seguido de un gerundio o no, ¿ya? De un gerundio o no, ¿ya? Entonces, ya les voy a indicar cómo buscar otros verbos, si otros verbos como estos, que si necesitan estar junto a otro verbo, pues deberán estar en ing, ¿ya? Otra situación, cuando un verbo debe estar en gerundio, sí, después de las prepositions, after preposition, después de una preposición. Aquí tengo la preposición in, que significa en. Mire, aquí tengo la preposición of, que significa de, ¿ya? Entonces, si usted se encuentra con una preposición, ¿ya? Mire, por ejemplo, no, le digo, a ver, complete y le quito esto, ¿ya? Y le digo, usted va a completar con el verbo buy o con el verbo buying, ¿ya? Con una de las dos formas, ¿sí? Las dos formas, sí, repito, las dos formas significa comprar, las dos, ¿sí? No es que esta significa comprar y está comprando, ¿ya? No tiene nada que ver. Buy es comprar y buying también va a ser comprar, ¿sí? También va a ser comprar, ¿ya? Entonces, mire, I'm interested in, yo estoy interesado digo, preposición, tengo esta preposición in, entonces yo sé que buy no puede ir, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es buying,
¿ya? Va a ser buying, ¿ya? Sí, lo mismo sucedería en el siguiente caso, repito, ¿sí? Usted va a tener dos opciones y le va a decir, mire, walk o walking, ¿ya? Walk, caminar, walk significa caminar, walking en este caso también significa caminar, ¿ya? También significa caminar. Y dice, I'm scared of walk or walking. Y yo digo, no, pues como tengo la preposición of, está la preposición of, entonces de ley yo tengo que utilizar este walking, ¿ya? Walking. I'm scared of walking alone in the dark. Dice, a mí me asusta walking, caminar solo en la oscuridad, ¿ya? Sí, mire. Entonces eso es una aclaración bien importante. Le explico eso. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, este tipo de ejercicios siempre aparecen en las pruebas. ¿Sí? Le dice, complete, sí, como en la primera, complete. Le dice, complete esta oración, complete estas oraciones con un gerundio o con un infinitivo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, mire, gerundio, le repito, having, por ejemplo. Infinitivo, have, tener. Los dos significan tener. Otra vez, eating, gerundio, eat, infinitivo. Eating, comer, eat también significa comer. Pero, sí, pero hay que saber utilizarlos. Sí, hay que saber utilizarlos. ¿Cómo lo aprendí yo al principio? ¿Cómo yo lo aprendí al principio? ¿Cuándo utilizar un gerundio? ¿Cuándo utilizar un infinitivo? ¿Ya? De alguna u otra forma, sí, de alguna u otra forma, lo que yo hice, y como siempre les digo, mi experiencia creo que es bastante eh, buena y les puede ayudar, ¿sí? ¿Cómo yo aprendí? Aprendí esto, estas tres partes, ¿sí? Estas tres cositas. Yo aprendí esto, ¿ya? ¿Sí? Si no hay una preposición, si no están estos verbos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, más o menos yo entiendo que el verbo va a estar en infinitivo simplemente, ¿ya? Entonces, mire, yo, como les digo, yo aprendí así, ¿no? Si veo estos verbos y me dicen ponga otro verbo al lado, yo sé pues que el otro verbo va a estar en ing, ¿sí? Si me dicen complete la oración y yo veo aquí una preposición y dice complete con un verbo en infinitivo o en gerundio, entonces yo sé pues que el verbo debe estar en gerundio. Si no veo que haya ahí una preposición, pues entonces yo voy a entender que puedo utilizar ahí un infinitivo, ¿ya? Un infinitivo. Teacher, ¿podría repetir esa parte, por favor? Le repito, a ver, ¿cómo aprendí Lo yo último nomás. cuando era peladito, cuando yo era pelado y se me hacía bien complicado esta situación? ¿Ya cómo aprendí esto? Le repito, mire, me aprendí estas tres reglas yo, estas tres reglas, ¿ya? Que un gerundio puede funcionar como un sujeto, primera regla, ¿ya? Segunda regla, que si yo tengo estos verbos, y luego debo poner otro verbo después de ellos, el segundo verbo, este verbo de aquí, debe terminar en ing. Y también me aprendí yo que después de las preposiciones, sí, los verbos acostumbran a ir en ing. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Porque todo lo bueno tiene algo, mire. Prepositions in English, ¿ya? Entonces, mire, ahora el problema es que hay algunas preposiciones, sí, pero tampoco, o sea, lo veamos tan, wow, Dios mío, lo peor del mundo, sí. Sabrán disculpar, mi internet está un poquito, está lloviendo por donde yo vivo y el internet está un poco lento. Ya, vamos a abrirle, verá. Y van a ver que preposiciones hay muchas, hay muchísimas, sí. Hay muchísimas preposiciones. Mire, hay muchísimas preposiciones, pero no todas son utilizadas, ¿sí? No todas son utilizadas, ¿sí? Mire, yo por ejemplo digo las más importantes, mire, por ejemplo, les voy a ir marcando rapidito. Entonces, mire, yo tengo aquí
about, above. Mire, according to, no se utiliza. After, sí. Vamos, unas que yo veo que en realidad les utilizan. ¿Ya? At, mire, without, before, a ver, behind, below, besides esto, besides. Next, puede ser next. In place, instead of, mire, instead of, ya, son preposiciones que son comunes, sí, son comunes de encontrarse, sí, son comunes de encontrarse. Ya, entonces yo no le voy a decir, ve, aprendas estas 30 preposiciones. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? No, no siempre salen estas. Eh, with, mire, with, out, on, ya, mire. Next to, ya yo creo que esas serían las más, sí, for, esta. Ya, mire, esas pueden ser las preposiciones que más a menudo yo he visto que salen en los tests, en las pruebas. Sí, como le digo, no, yo me he preparado por mi cuenta, he dado 5 pruebas B2, mire, 5 pruebas B2, no he pagado un solo centavo, aparte de mi propia preparación, sí, yo me he preparado así, visitando páginas web, revisando este material, así como les estoy indicando, ¿ya? Y gracias a Dios, no sé, al cerebro, no sé a qué darle las gracias, pero miren, siempre me ha ido bien. Tengo, como les digo, mis 5B2 que se van caducando cada 2 años, ¿no? Eso es importante mencionarles también. Cada 2 años los certificados caducan en el país, ¿sí? En otros lugares caducan cada 4 años, en otros lugares no caducan, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí en el Ecuador, el certificado A2 que se les entregaría en 2 años ya pierde validez, ¿sí? Y es así en cualquier lugar. En cualquier lugar es lo mismo. Por eso les digo, yo como profesor docente, cada año tengo que estar, dale, dale, estudia. ¿Para qué? Para cada 2 años volver a acreditarme con el B2, ¿ya? Entonces, mire, esta situación es importante que la sepa, ¿ya? Entonces, no. Miren, ese tip, por ejemplo, ese tip, esa situación es bien importante que ustedes la sepan. Sí, es importante que ustedes la sepan. ¿Ya? Em, para mayor información, sí, para mayor información, mire, verbs, búsquele así como está aquí. Verbs followed by gerunds. ¿Ya? Verbos que siguen seguidos por un gerundio. ¿Ya? Y aquí les pueden dar, miren. Igual, miren, hay un montón de verbos, ¿no? Chuso, pero es que no todos se usan. O sea, le ponen ahí, pero no es que todos se utilizan. Ustedes ya vieron y los que están aquí son los más comunes, sí, son los más comunes que aparecen en las pruebas, que aparecen en los textos. Mire, estos, ¿sí? Start, ¿sí? Start, comenzar, ¿sí? Comenzar, mire, este, por ejemplo, es un verbo que es bien especial y yo prefiero ponerle siempre acá arriba, en este, acá, ya, aquí, junto con los otros. No me alcanza, tengo que moverle. Voy a poner así. Acá, espérenme un segundito, le voy a hacer un poco más pequeña la pantalla para que ustedes puedan ver. Ya, entonces, mire, yo prefiero ponerle el verbo start, aquí está, start, dentro de estos verbos, aquí en esta fila. Aquí, ¿ya? Hate, también le pongo yo aquí. Y miren que hate ya está acá arriba, sí, sí, pero hay casos en que pueden ser seguidos por un infinitivo, por ejemplo, ¿ya? Continue, yo les pongo acá, sí, aquí. Entonces, estos verbos, como les digo, like, hate, enjoy, quit, suggest, dislike, deny, start, hate, continue, y hay otro que sabe salir, stop, esta palabrita, stop. Esos son los verbos más comunes, ¿sí? Que cuando usted los vea y le dicen complete con otro verbo, el siguiente verbo deberá estar en infinitivo, ¿sí? En infinitivo, ¿ya? Perdón, en gerundio, que ya me estoy chumando yo, ¿sí? Entonces, mire,
vuelvo y repito, aunque me diga yo, mire, me gusta jugar, mire, en español, me gusta jugar, el segundo verbo está en infinitivo, mire el jugar. Sin embargo, en inglés es I like, me gusta, y el jugar, vuelvo y repito, es playing, sí, es playing ese verbo, ¿ya? Mire, sí se nos hace raro, y a mí sí se me hizo muy raro al principio cuando estaba aprendiendo, sí, es complicado, ¿no? Pero apréndase estas tres reglas que le digo aquí, estas tres reglas de acá, ¿ya? Bueno. A ver, hagámoslo otra vez un poquito más grande esta situación. Ya, vamos acá. Vamos a ver acá. Mire, vuelvo, ¿no? In which sentence can you write to go? Mire, to go es el infinitivo, ¿sí? To go es el infinitivo. El gerundio sería going, ¿ya? Entonces le dice, ¿en cuál oración usted puede escribir to go? ¿Ya? ¿En cuál oración usted va a escribir to go? I would prefer to go to the theater than to the cinema. To go to the gym will keep you fit. Or I'm interested in to go to the flower shop. Entonces, mire, aquí yo le quiero hacer una aclaración. Quiero que le identifique. Aquí está in. In era una preposición. Y se supone que, ¿sí? Que cuando está una preposición, el siguiente verbo debe estar en infinitivo. ¿Ya? Perdón, en gerundio. Entonces, si le marco a esa, es incorrecta, ¿sí? Porque dice, ¿cuál es to go? ¿Ya? A ver, vamos a marcar la segunda, ¿sí? Incorrecto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué le dije yo también? Que los gerundios, estos gerundios, trabajan eh, como un sujeto, ¿sí? Como un sujeto, ¿ya? Entonces, la única opción que nos queda, mire, es esta. I would prefer, yo preferiría to go, ir, to the theater, al teatro, than to the cinema, ¿ya? Entonces, mire, ¿ya? ¿Se cumple lo que se vio en la explicación? Se cumple, sí, sí se cumple, ¿ya? Sí se cumple, ¿ya? Una noticia importante que les tengo es que sí puede que el día de mañana haya una reunión, puede que haya una reunión. Están por confirmar, por favor, no quiero que se emocionen o que se disgusten, pero sí creo que es importante mencionarles que mañana a las 7 podría haber una reunión con la máster, sí, la señora, la rectora, y con el departamento académico y con representantes de estudiantes, ¿sí? Para llegar a un acuerdo de tener un poco más de clases y que ustedes puedan aprender de mejor forma así estas situaciones que yo les voy indicando. Ya, entonces mañana yo, no sé, les dan de confirmar alguna situación. Sí, otra cosa también que les quería mencionar. mm, Maestro, buenas noches. sí, mentor, porfa, no, Bueno, ahorita sí, no, no, no les voy a dar paso a ninguno, porfa. Solamente estoy explicándoles de esta situación, ¿sí? Cualquier cosa ya les dan de explicar desde el instituto mismo. Sí, por eso, la verdad, no quería informarles de esta situación, pero sí es importante que sepan, ¿ya? Cualquier está bien, situación ya les dan de explicar desde el instituto mismo. Sí, pero es la mejor opción, maestro. Gracias. sí, desde el instituto les dan de explicar. Ya, ¿Ya? gracias, maestro. Chévere, ya, chévere. Gracias por entender. Mire, which verb is never followed by a gerund? ¿Cuál verbo, sí, nunca es seguido por un gerundio? ¿Ya? Entonces, mire, ¿se acuerda la explicación? Continue, suggest or ask. Mire, suggest seguido de un gerundio. Continue, ¿se acuerda que le puse en este lugar? Entonces, el único verbo que no puede estar otro verbo al lado en gerundio es este. Mire, sí, mire, se cumple todo lo que yo le he explicado en estos 30 minutos de clase. ¿Ya? Entonces, mire, yo no puedo decir I ask em, ordering, for example. ¿Ya? Ya. Entonces, no puede ir así, mire.
No puede haber una oración de ese tipo, ¿sí? No puede existir una oración en la que luego del ask haya otro verbo que termine en ing, ¿sí? Que esté en gerundio. Sí, no, es imposible eso, ¿ya? ¿Sí? Entonces, aquí, luego del ask, va a estar el tú y un verbo en su forma infinitiva. ¿Sí? En su forma infinitiva. ¿Ya? Mire, es importante saber estas cosas. Es bien importante. Por eso yo les decía, mire, coja esto y ahora que ya sabe más o menos por qué, coja, copie y guárdese y hágase su propio material de estudio. Todavía está a tiempo. Which verb is never followed by an infinitive? ¿Ya? Ahora dice, ¿cuál verbo nunca es seguido por un infinitivo? ¿Ya? Entonces, vamos, mire. Vamos acá. Un infinitivo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí dice, ¿cuál verbo nunca es seguido por un infinitivo? ¿Ya? Por un infinitivo. Entonces busquemos, ¿no? Digo, love. A ver, este love. Por cierto, este love. Si tengo love, luego va a estar un gerundio. Aquí va a ir un gerundio. Entonces le marco incorrecto. Mire. ¿Ya? Entonces, vamos con deny. Y ahí tenemos la respuesta correcta. Luego de denied. Sí, de deny. Sí, nunca podrá estar seguido por un infinitivo. ¿Ya? Mire. Sí, estas cositas, esta gramática que les estoy explicando es súper, súper importante que usted sepa. Súper importante. We're going to Chicago. Mire, estamos yendo a Chicago. Visit or visit to visit my uncle. ¿Ya? Entonces, tengo que descubrir cuál es la respuesta correcta. En primer lugar, mire, for es una preposición. Luego de una preposición debe estar en ing. Entonces yo esa, en primer lugar, sé que es incorrecta. ¿Sí ve? Esa es incorrecta. We're going to Chicago. To visit or visit. Sí, mire, por lo general, sí, por lo general, los verbos o están en gerundio, como le dije aquí, o están en infinitivo. ¿Qué es en infinitivo? Que debe tener esta palabrita tú, por lo general. ¿Ya? Entonces, mire, si le marco visit, también es incorrecto. ¿Por qué? Porque no está en gerundio. Perdón, no está en infinitivo. Pero tu visit sí está en infinitivo. ¿Ya? Sí, entonces, eso hay que ser pilas. Mire, por ejemplo, aquí. O está en gerundio, mire, visiting, o está en infinitivo, to visit. ¿Ya? Una de dos. ¿Sí? Una de dos. ¿Ya? En este caso yo no veo ningún visiting, entonces lo más probable es que sea esta la respuesta correcta. ¿Sí se da cuenta? Sí, entonces estas pruebas también hay que, es como que, ¿cómo les explico? Es como que hay que tener una fórmula. Es como las pruebas de la Cenecit que les toman a los chicos, ¿no? Yo he visto que le dice, hay que descartar algunas, ¿sí? Entonces, descarta esta, le saben decir, descarta esta, y puede que lo más probable es que esta sea la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, así sí, se puede resolver este tipo de pruebas, ¿sí? Este tipo de pruebas se resuelven de ese modo, ¿ya? A ver, eso con respecto a esto, mire, por ejemplo, ¿ya? Mire, es un tema bien importante, yo sí creo que es bien importante. Em, Este tema de acá también es bien importante, el simple past, ¿sí? Es bien importante, ¿ya? Pero también lo veo bien accesible yo. O sea, sí, desde el punto de vista mío yo lo veo bien accesible. Entonces, ¿qué es lo que dice? Which word is a correct past simple verb? ¿Ya? ¿Cuál de estos verbos es una forma correcta del pasado? ¿Ya? Entonces, mire, aquí yo tengo un, alguna como igual alguna situación que podemos revisar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mire, coja y busque así. Regular verbs list. Lista de verbos regulares. ¿Ya? Y la pongo aquí y la buscamos. Mire. ¿Ya? Veamos.
Esperemos que cargue chéverísimo. Ya, mire. Pero este es irregular, pues. Me miente el internet. Ya, no importa. Bueno, supongamos que estamos buscando. Sí, supongamos. Esperen un segundito. Voy a silenciar a los participantes. Ya. Entonces, mire. El problema que yo aquí veo, el problema que yo aquí veo es que, mire, quiero que se fije bien en esta imagen. Veamos si se ve acá. Como imagen, ya, muy bien, ya. Quiero que se fije bien en esta imagen. Los verbos que se encuentran en presente son diferentes a los que se encuentran en pasado. Ya, eso es tal vez lo único complicado, ¿sí? Cuando son irregulares, mire, cuando son irregulares, ¿sí? El verbo en muchas ocasiones cambia. Entonces, mire, en presente dice wake, en pasado dice awoke. El be en el pasado es was y were, tiene dos formas. El become en el pasado es became. Begin es began, mire. Sí, entonces, como que difiere el presente, esta fila que estoy marcando, del pasado. Sí, entonces le dice, mire, buscar cuál es la forma correcta de un verbo en el pasado. Tengo que regirme a esto, a esta fila. ¿Ya? A esta fila. ¿Ya? Pero así como hay verbos irregulares, también hay verbos regulares. Esperemos que esta vez pueda... A ver, no, este es irregular. Vamos como un regular verbs. Ya, aquí están los regular. No, dámosle como pues, como ya, entonces mire. Quiero que se fije, mire, mire, por ejemplo, este es regular. ¿Por qué es regular? Mire la escritura accept y mire el pasado. Accepted. Act, acted. Bake, baked. Behave, behaved. ¿Ya? Close, closed. Compare, compared. ¿Ya? ¿Qué es el factor común? Son regulares porque terminan en ed. Mire, toditos los verbos regulares, toditos los verbos regulares terminan en ed. ¿Ya? Como que aquí hay que ser de memoria, ¿sí? ¿Cuáles son regulares? Como estos, ¿sí? ¿Cuáles son regulares? Y acá, ¿cuáles son irregulares? ¿Ya? ¿Cuáles son irregulares? Sí, entonces aquí le va de pide, ¿no? Mire, which word is a correct past simple verb? ¿Cuál de estos verbos está en pasado? Dice. Studied, take it, made. Entonces, ¿cuál está? Entonces, le voy diciendo por descarte, no. Study no es un verbo regular, entonces no puede terminar en ed. Take no es un verbo regular, entonces no puede terminar en ed. ¿Ya? Y made, el último, es un verbo irregular y esa es su forma de escritura. Este verbo made viene del verbo make. Ya viene del verbo make. Veamos, mire, es correcta la respuesta. ¿Sí? Si se da cuenta, ya. La cosa, como les digo, es saber qué verbos son regulares, como los que está viendo en la lista, y qué verbos son irregulares, como los que está viendo aquí en la lista. ¿Sí? Veamos si es que nos pide, mire, vea. Where can you write the word went? Went, por ejemplo, es del pasado de go. ¿Ya? Go significa ir, went es el pasado. Entonces digo, we went to France every year. Nosotros fuimos a Francia todos los años. Sí, como que no suena tan chévere esta parte. Sí. We went France last month. Podría ser. Ya. Pero, sí, nosotros fuimos a Francia, mire. Sí, muy bien. Last month. Y esto quiero que usted se fije bien. Quiero que se fije esta partecita. Last month es un indicador de una oración en pasado simple. Esto quiero que me entienda. Esta palabrita, cuando usted le vea esta last, lo más probable es que esté hablando del pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tengo otra palabrita, next week, y esta, en cambio, habla del futuro.
¿Ya? Entonces, mire, este es futuro, ¿ya? Esta every year, every es para el presente, la palabra every es para el presente, se utiliza para el presente. La palabra last, le repito, esta palabra last se utiliza en pasado. Veamos, ¿no? Marquemos. Oh, went to. No, aquí. Ah, ya. No. Aquí se puede decir que hay un pequeño error de comprensión, ¿sí? Mire, ya, entonces, no se puede pasar, ¿no? Como les digo, miren, no es tan, el descarte no siempre va a ser correcto, ¿sí? Y mire, sí, desde mi punto de vista, mire, last aquí debería ser la respuesta correcta, ¿sí? ¿Por qué? Le repito, porque last, esta palabra last, es un indicador de tiempo del pasado, ¿sí? Sí, del pasado, ¿ya? Vuelvo y repito, este every, el que está aquí, por lo general, se utiliza para el presente. Next, por lo general, se utiliza para el futuro, ¿ya? Pero como ustedes ven, miren, incluso explicándoles, dándoles una explicación, ¿sí? Aquí nos indica que la respuesta correcta es 2 francs every year, ¿ya? Y la explicación que nos dice es que necesitamos la preposición to, esta preposición to, que significa a, ¿sí? Que significa a, ¿ya? Entonces, we went, nosotros fuimos a Francia every year, ¿sí? Every year. Como que igual no termino de entenderla bien a la oración. Ya, nosotros fuimos a Francia todos los años, nosotros fuimos a Francia todos los años. Sí, mire, es un poco complicado, ahí sí se me hizo un poco complicado de entender incluso a mí, como les digo. ¿Ya? Guíese, por favor, no pierda la fe en lo que le digo, por favor, guíese por lo que le digo. Last para el pasado, next para el futuro, every para el presente. ¿Ya? Guíese por ese lado. Yo estoy más que seguro que no va a fallar esa situación. No va a fallar. ¿Ya? Listo. Which word goes in the space? What time did you? Ya, híjole, mire aquí lo que es. Esta es una pregunta, ¿sí? ¿Cómo sé que es una pregunta? Tengo una pregunta, primero porque tengo este question mark, es el signo de interrogación. ¿Ya? También es pregunta, ¿por qué? Porque tengo esta palabrita que dice aquí, what time? ¿A qué hora? Sí, what time? ¿A qué hora? Y también tengo el auxiliar did. ¿Ya? Entonces, mire, cuando yo hablo del pasado preguntas en pasado, usted siempre, no importa qué tipo de pregunta, con tal de que sea en pasado y sea pregunta, se va a topar con este did. Y esto es lo más importante, este did, esta palabrita did, ¿ya? Esta palabrita did, ¿ya? Esta palabrita did significa que estamos hablando, ¿sí? Aparte de esto, de una pregunta en pasado, ¿ya? Porque hay auxiliares como el did para el presente, hay auxiliares como el did para el futuro, entonces hay auxiliares para el presente perfecto, pero este did y este signo de interrogación sabemos que es una pregunta, ¿ya? Cuando estoy hablando de una pregunta, ¿sí? Quiero que me entienda esto. El verbo no puede estar en pasado, ¿ya? El verbo ya no va a estar en pasado, sino que debe estar en la forma normal, en la forma en que usted lo encuentra en el diccionario, ¿sí? Si usted quiere decirlo, aunque se saben confundir, el verbo vuelve a estar en presente. Sí, a mí no me gusta decir así porque se saben confundir. Yo siempre le digo, en la forma básica, en la forma normal, en la forma en que usted lo encuentra en el diccionario. ¿Ya? Entonces, mire, ¿por qué? Otra vez repito, porque usted ya tiene la palabra did. Usted ya tiene la palabra did, que es el auxiliar para preguntas en pasado. Entonces, no es necesario volver a poner en este espacio un verbo que esté en pasado, sino que debe estar en su forma normal. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a descartar. Have
no es un verbo regular, entonces no puede ir esta. Had es la forma correcta, had es la forma correcta del pasado, pero ya le expliqué por qué no puede ir. Ya le expliqué. Porque está en pasado, ¿sí? Y ya tiene usted el auxiliar did. Entonces la única que puede ir es el have en su forma normal, en su forma más básica. ¿Ya? A ver, aquí vamos a hacer igual un paréntesis. Con la fe del carbonero, me dice un compañero. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a dejar un ratito la gramática ahí. Sí, vamos a dejar ahí un poquito la gramática. Y vamos a pasar a revisar también lo que es el speaking. Ya vimos las preguntas que más o menos se les hace a los estudiantes. Ya. A ver. Vamos, ya le comparto. Déjeme que cargue bien esta página. Ya, entonces mire. Ya, aquí estamos. Vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Mire, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, dice Writing Task for Pre-Intermediate A2 Level Students, ¿ok? Nivel A2, sí, nivel A2. Entonces, los temas son algunos, ¿no? Hemos preguntado por películas, hemos preguntado por descripción de los amigos, la descripción de la familia. Son temas, como yo siempre digo, ¿no? Que no implica mucha escritura técnica, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos un tema y dice, School Magazine, this month's topic is friends. We would like to hear about our students' friends. We will choose 5 descriptions and publish them in next month's magazine. So tell us about one of your friends. Mire, esta en realidad es la indicación. Hablar de uno de sus amigos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la descripción? Y así usted podría encontrarse en el examen, ¿sí? Mire, write a description of one of your friends, ¿ya? Write 100 to 150 words in 4 paragraphs, include information about the following, ¿ya? No se asustará, no. Mire, le voy a decir bien lo que dice. Escriba una descripción de uno de sus amigos. Escriba entre 100 y 150 palabras en 4 párrafos. Incluye información de lo siguiente. Your friend's name, age, nationality, job. Su nombre, el nombre de su amigo, la edad, la nacionalidad, el trabajo. Physical appearance, la apariencia física. Personality, personalidad, and hobbies. ¿Ya? Y los hobbies. Ya, mire, si aquí le pide 4 párrafos, entonces usted va a tener que hacer un solo texto, no va a ser más, ¿ya? Porque es bastantísimo lo que usted tiene que escribir. En otros casos le dicen, por ejemplo, describa a su amigo, pero descríbalo en 40 palabras, es decir, en un párrafo, ¿ya? Cuando le dicen eso, usted tiene que hacer 2 o 3 textos de diferentes temas, ¿ya? Así es como se maneja el, eh, el writing, ¿sí? El writing, la escritura, ¿sí? Mire, ese es uno de los temas, por ejemplo, que podría estar, es uno de los temas que podría estar, describir a un amigo, ¿sí? Describir nombre, edad, nacionalidad, apariencia física. Ya, veamos acá otro. Ya, mire, ¿qué es lo que le pide por ejemplo acá? Write your reply to James' email. Escriba la respuesta al email de James. Escriba de 100 a 150 palabras. Incluya la información siguiente. ¿A dónde se fue en el feriado o en las vacaciones? What you saw and what you did. ¿Qué vio? ¿Qué hizo? What you like and didn't like. ¿Qué le gustó y qué no le gustó? Answer James other questions. Y hágale usted otras preguntas a James. ¿Ya? Mire,
es otro tema que podría estar. Este material, es más, les voy a compartir en este momento. Déjenme, les voy a pasar aquí al chat. Todos van a recibir este material en este preciso momento. Espérenme un segundito. Ya. Déjenme, a ver, déjenme. Este es Yavansi, Yavansi. Ahí ustedes van a encontrar, como les digo, ¿no? Temas que le pueden servir. Dele. ¿Mm? No puedo compartirles. A ver, no puedo... no hay problema. Les comparto el enlace. Eso también se puede hacer, pues. Ya, ahí les va el enlace. Mire, ¿ya? Y sigamos viendo. Ya, sigamos viendo. Ya, mire. El enlace les acabo de compartir. Mire, aquí tenemos otro task. Task number 3. Write an email giving Alex advice and answering her question. ¿Ya? Escriba un email dándole consejo a Alex y pues answering y responda sus preguntas. Mire, escriba entre 100 y 150 palabras. Escriba 4 párrafos, ¿ya? Respond to her news and help her to relax. ¿Ya? Responda, dice, a sus noticias o a su noticia y ayúdela a relajarse. ¿Qué debería hacer ella en clase y en casa? Responda a su pregunta y puede darle usted algún otro, ¿cómo se llama? Algún otro consejo, ¿ya? Mire, y ahora sí, lo que sí estoy seguro, y ya llegamos hoy en una reunión, un acuerdo, es que yo debo preparar este examen, sí, faltando 1 o 2 semanas, le haré llegar a la persona de sistemas que está hoy encargada. Y yo no les voy a poner este tipo de extensión, ¿ya? Podrían estar estos 3 temas en su examen, pero no con la extensión que le piden ahí, ¿ya? Dice, mire, escriba una descripción de 100 a 150 palabras, entonces para mí es demasiado eso, ¿sí? Es demasiadísimo, incluso para calificar se vuelve algo monstruoso. Entonces, mire, podría ir este tema, y estoy más que seguro que van a ir al menos uno de estos 3 temas, ¿sí? Y, a ver, si usted ya sabe que tal vez podría ir uno de estos 3 temas, sí, que podría ir uno de estos 3 temas, lo que yo siempre he sugerido, ¿sí? Al momento, muy difícil enseñarle a escribir de manera perfecta, pero, mire, el traductor usted no lo va a poder utilizar al momento del examen, ¿sí? Al momento del examen usted no lo puede usar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la página indica, ¿sí? La página del ITESUD le indica si usted cambió de pestaña o no, y ese reporte nos llega, ¿ya? Entonces, no sea, aunque ustedes no lo crean, ha habido un par de suspensiones por esta situación. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? ¿Sí? Si yo ya más o menos sé los temas que van a ir, entonces yo ya debo tener un texto, sí, yo ya debo tener un texto que se acerque mucho a lo que pide, ¿ya? A lo que pide. Entonces, mire, si el primer tema dice, haga una descripción de su amigo en 40 o 50 palabras, que es lo que yo le voy a pedir. El nombre del amigo, la edad, la nacionalidad, la apariencia física, la personalidad y los hobbies. Ya, chévere. Lo que sí le voy a recomendar es que usted en español debe escribir cada oración, usted la va a separar por un punto, si no, el traductor no le va a funcionar bien, para que usted ya tenga una idea de lo que usted va a escribir al momento del examen. Entonces yo digo, mire, mi nuevo amigo es Santiago, por ejemplo. Punto, mire. ¿Ya? Y mire, aquí está la traducción. Entonces, yo sé que al momento del examen, lo que yo voy a hacer es, ¿sí? Voy al examen, suponiendo que aquí es donde tengo que hacer el examen,
Y entonces yo aquí pongo, my new friend is Santiago. Mire, ya, punto, se acabó. Y continúo, ¿ya? ¿Qué más me pedía? Sí, como les digo, ustedes al momento del examen, ustedes no van a poder utilizar el traductor, pero yo siempre recomiendo ya tener una idea de lo que yo voy a escribir, porque casi siempre los temas de escritura son los mismos, casi siempre, ¿ya? Mi nuevo amigo es Santiago, my new friend is Santiago. La edad decía, ¿verdad? Entonces dice, mire, él tiene 34 años. Punto. Ah, entonces, mire, ya tengo mi segunda oración. ¿Cuántas palabras ya tengo hasta ahí? Más o menos 2, 4, 6, 7 palabras, mire. Ya, sigo, mire. Más o menos tengo que acercarme a las 40, 50 palabras. Su nacionalidad, chévere, su nacionalidad. Él es ecuatoriano, punto. ¿Ya? Mire, he's ecuatoriano. ¿Qué más? Pongámosle aquí. Dice, él trabaja en el ITESUD. Punto. Mire, sí se da cuenta, pero mire lo que el secreto aquí es, hago una oración, le pongo punto, si le pongo punto y el enter, ¿ya? Él tiene 34 años, punto y enter, ¿sí? ¿Ya? Él es ecuatoriano, punto y enter. Él trabaja en el ITESUD, punto y enter. El rato que yo escriba, ya el párrafo que le estoy, porque le estoy pidiendo un párrafo, ¿verdad? ¿Ya? Ahí sí, uno todo esto en un solo párrafo y se acabó el examen, mire, la parte de la escritura. ¿Ya? Mire, él vive en Pomaski. ¿Ya? Y ahí está, mire, ahí está el secreto. ¿Sí? No le digo yo utilice el traductor el momento del examen. ¿Por qué? Porque sí uno se da cuenta cuando utilizaron el traductor. ¿Sí? Me indica que usted cambió de pestaña en primer lugar, ¿sí? Me indica también que el texto, si el texto se pone en otro tipo de letra, se cambia automáticamente cuando detecta que se hizo control C, control V. Entonces yo les digo, miren, no utilicen en ese momento el traductor, pero yo sí les pido, sí, que ya tengan más o menos preparado algo para el momento de escribir, ¿ya? Como lo que hicimos en el speaking, recuerde. Y usted ya tiene algunas preguntas que tiene que responder, ¿ya? Usted ya sabe más o menos lo que le voy a preguntar. Usted ya debe tener, me imagino, ¿no? Que ya debería tener usted ciertas respuestas, usted ya debe tener estructuradas, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Mire, vamos, aquí que dice hobbies. Mire, sus hobbies, ¿ya? Entonces pongámosle, a él le gusta jugar fútbol, coma, leer eh, libros de ficción y cocinar, por ejemplo. Punto. Ya. Entonces, más o menos, ahí usted ya tiene. ¿Que el traductor tiene ciertos errores? Sí tiene ciertos errores. Sí hay algunos errores, ¿ya? Pero la verdad es que no les va a bajar demasiado la nota, ¿ya? La nota, ¿ya? Les bajará por ahí décimas, tal vez, esos errores, pero lo más importante es que usted trate de estructurar las 50 palabras en un párrafo, ¿ya? Como les digo, puede haber errores, pero bueno, no. Sí, esa situación, mi estimado, no sé quién sea, iPhone 11, ya eso yo les puedo explicar la próxima clase. Sí, la próxima sesión, como les digo, si mañana se llega a un acuerdo, podríamos tener 2 clases más, aparte del día miércoles, ¿ya? Toda la situación es que como les dije, ¿no? Clases como clases es muy difícil darles
Sí, pero miren cómo se les va explicando más o menos cómo ustedes podrían rendir el examen. Y vuelvo y repito, ¿no? De 100 personas, 100 han sido las que se han quedado, perdón, de 100 personas, 10 han sido las que se han quedado en supletorio. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, si no hay que estar muy asustados. Yo veo que ustedes le tienen pavor a este examen, pero si a mí me hubiesen explicado que los exámenes eran así la primera vez, le prometo que no hubiese ido tan nervioso, tan nervioso. Yo la primera vez estaba como ustedes, pero ya dando el examen, digo, no, no es tan difícil como aparenta. Sí, incluso miren, la última vez yo di mi examen para sacar mi B2 y terminé sacando un C1, que es buenísimo, o sea, mi nivel de inglés es bastante bueno. Sí, es bastante bueno. Los que saben aquí inglés dirán, sí, es bastante bueno su inglés, pero usted no habla ni una gota en inglés. Sí, porque están alrededor de 100 personas y si a las 100 personas les hablo en inglés, solamente me van a entender las personas que tienen conocimiento de inglés y las demás pues se van a perder en el camino y eso es lo que yo no quiero. Y espero que ustedes entiendan eso. ¿Ya? Y espero que ustedes entiendan eso. ¿Qué pasaba si no sacaba la puntuación requerida? Usted tenía que ir a un supletorio. ¿Ya? Eso, sí, eso. eh, Tiene que ir a un supletorio. Es como, tiene que volver a rendir el examen, básicamente. El supletorio es volver a rendir el examen, ¿sí? Porque este tipo de exámenes no es que, o sea, me jalé en una parte y solo repito esa parte, entonces no funciona así. O sea, se repite todo el examen y ese era mi miedo la primera vez, ¿no? Tenía que sacar mi B2 y me dicen, ¿sabe qué? Usted no es B2, es B1, entonces ya no me sirve. Sí, tengo que repetir el examen para poder eh, sacar mi B2 en mi caso. Entonces lo mismo les va a pasar a ustedes. No es que ustedes no pierden el inglés o pierden la materia, ¿no? Sino que simplemente ustedes no cumplen con los parámetros para tener un A2. O sea, se puede decir que ustedes serían un A1, por ejemplo. ¿Ya? Veamos si hay otra pregunta. Dice, buenas noches, le comunico que tenemos... Ya, sí, sí. Por eso mismo yo ya quería dar por terminada esta reunión. Les agradezco muchísimo. Nos vemos en 2 días y si pues se llega a un acuerdo, como digo, el día de mañana, entonces pues se harán 2 clases más o 3 clases más. Sí, que tengan una linda noche, ha sido un gustazo, creo que ha sido un día que hemos podido trabajar súper bien y nos vemos en 2 días, sí, tranquilos, todavía hay tiempo, todavía hay espacio para seguir continuando con esas explicaciones. La próxima clase, pues yo continuaré con esto del writing, sí, con el writing y gramática, ¿ya? Eso es todo, una linda noche, mis estimados estudiantes. Que pasen bien.